Hola y bienvenidos. Bueno, una vez yo estaba caminando para una sala donde iba a dar una charla como esta aquí, cuando un señor me vino por detrás y me dijo, dueña, dueña, ¿usted puede orar para que yo gane en la lotería? Bueno, yo me tomé unos segundos para contestarle y yo le he dicho con todo mi corazón, sí, señor, yo puedo orar para usted, pero yo no puedo orar para que usted gane en la lotería. Bueno, esta inocente solicitud me hizo pensar profundamente en los recursos y en la provisión. Aquí yo vivo en los Estados Unidos, como muchos de ustedes que nos están oyendo hoy, y aquí en los Estados Unidos, que es la economía más mayor del mundo, hay 40 millones de americanos que viven en pobreza. O sea, 1 en cada 8 americanos, según el censo norteamericano. Y ahora los índices, el índice de desempleo, la tasa de desempleo desde los últimos 3 meses llegó a niveles altísimos en muchos años. Y estamos viendo tantas injusticias con los negros y se habla tanto de injusticia. Y bueno, y si pensamos en injusticias y en personas que viven en pobreza, hay 3 billones de personas en todo el mundo que viven con $2.50 por día. Entre ellas, 1.3 billones vive con $1.25 por día. Y bueno, y si pensamos ahora también en los 3 meses que estamos viviendo en la pandemia aquí en los Estados Unidos y en otros países del mundo, ¿qué está pasando con los dueños de pequeños negocios, los autónomos, los campesinos, los trabajadores de turismo y de tantos otros negocios? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos enfrentar y cómo vamos a enfrentar todos los problemas económicos de alto índice de desempleo, los problemas de salud por el COVID-19 y las injusticias sociales del racismo? Bueno, hay buenas noticias. Hay progreso en el mundo. Hoy el mundo es un lugar mejor y más equitativo de toda su historia. Y personas en todo el mundo hoy día están luchando y protestando y diciendo y esperando que no haya más racismo. Y es interesante que incluso esta semana nuevas leyes están surgiendo para protección de personas. Y es por eso que yo digo que todos juntos podremos y vamos a enfrentar y a vencer todos estos desafíos. Bueno, no sabemos cómo, pero sabemos que el mundo será muy diferente cuando todo eso pase, no hay duda. Algunos países ya están bien, ya volvieron a la vida casi al normal, pero todos tenemos que pensar en un nuevo normal. Y estamos todos luchando por un mundo más justo. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo podemos dar grandes pasos? ¿Cómo podemos esperar provisión y recursos? Es importante pensar no solo en la economía personal, pero la economía nacional y mundial. Y saben ustedes que para algunos tener provisión y tener una buena vida es como ganar en la lotería. Algunos están pensando, ¿será que voy a encontrar un empleo después que pase todo eso? ¿Será que los estudiantes que recién salieron de la universidad quizás están pensando, ¿cómo voy a encontrar un trabajo? Quizás otras personas están pensando, yo voy a casarme. Otros pueden estar pensando, ¿será que seré inmune al virus? ¿Será que mi familia va a estar inmune, sana y protegida? ¿Tendré yo mi empleo el próximo mes? Bueno, será también este año en muchos países, va a ser un año de elecciones. ¿Será que tendremos buenos candidatos y honestos candidatos para las próximas elecciones? No solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Y claro, candidatos honestos,
para que todos nosotros podamos esperar y tener más justicia, más respeto, más equilibrio en todo el mundo. Bueno, con base en la ciencia cristiana, vamos a discutir lo que es necesario hoy en este momento que estamos juntos. Vamos a discutir lo que es necesario para tener una vida apoyada en el bien divino. ¿Y cómo podemos sentirnos libres del miedo del futuro, reconociendo que la vida no es una lotería? Vamos a explorar la idea del bien, que es, digamos así, inherente a nuestro ser y accesible a todos. Ese bien es la base de nuestra salud, de nuestra felicidad y de todo lo que hace parte de una vida digna y justa. También vamos a hablar un poquito de cómo podemos lidiar con eficacia con los elementos que quizás intentan privarnos o alejarnos de este bien divino. Y para ilustrar este punto, yo les voy a contar una historia, la cual muestra que la vida no es un juego, no depende de suerte, de dinero o de cosas. Yo tengo un amigo que tenía un contrato de trabajo con el gobierno por 7 años, pero en 3 años su contrato fue cancelado sin beneficios, sin ninguna compensación. Claro, ustedes pueden imaginar que él se quedó enojado, decepcionado, se sintió traicionado. Estaba preocupado y temeroso del futuro. Bueno, su hermana había asistido a una de mis conferencias y le comentó algunas ideas y él entonces se contactó conmigo. Y cuando hablamos de que Dios es la mente infinita, el único creador, y que Dios tiene un plan y un buen plan para cada uno de nosotros. Confiar en esta mente infinita elimina las preocupaciones. El plan de Dios es siempre bueno y en este plan de Dios no hay injusticia, no hay escasez, sino justicia y oportunidades para expresar nuestras cualidades y ayudar a los demás en total armonía. Bueno, mi amigo y yo oramos juntos y cuanto más él confiaba en la orientación y bondad divinas, más tranquilo él se volvía. Le vino la idea de convertirse en un consultor. Entonces, con eso oramos con la idea de que Dios es la mente divina que todo lo sabe, la fuente de inteligencia, la fuente de todo lo que es bueno. Y eso le trajo paz interior. Él comenzó a trabajar con varias organizaciones, pero su motivación no era simplemente dinero. No, él ya había superado esta idea. Su motivación no dependía de finanzas o de medios materiales, sino más bien, digamos así, de reconocer la buena voluntad de Dios, reconocer el buen plan que Dios tiene para cada uno, para él, para su familia, para todos nosotros. Entonces, él sintió que le gustaría inspirar soluciones y bendecir a los demás. Y con eso, el ministro o el Ministerio de Educación le ofreció un trabajo. Pero él estaba ahí, trabajó muy bien, estaba contento, pero cuando el gobierno cambió, él fue despedido y nuevamente estaba desempleado. Y además de eso, su novia también lo dejó. Y él comenzó a tener problemas familiares. Bueno, ustedes pueden pensar o imaginar cómo él se sintió. Él sintió que necesitaba entonces profundizar su comprensión de Dios como amor divino, como la única mente de recursos y provisión. Él sentía que estaba pasando en aquel momento por la fase más difícil de su vida. Y entonces me llamó nuevamente y empezamos a orar juntos. Y en esta oración, él se dio cuenta de que necesitaba sentir paz interior y confianza en sí mismo. Pero la base no era personal, digamos así. La base de eso era comprender los recursos infinitos de la mente divina,
que son accesibles para todos, independientemente de las circunstancias económicas, materiales, personales. Y en nuestras oraciones reconocemos que la mente divina nos guía, que la mente divina nos creó sin un sentido de límite, de restricción o de falta, sino la mente divina nos creó libres, creativos, completos y competentes. O sea, podemos hacer cosas bien hechas. Mi amigo volvió a ser consultor, ahora trabajando con su hermana, y en poco tiempo ya tenían clientes por todo el año. Él también volvió a enseñar en la universidad y logró comprar incluso un pequeño departamento. Él pensó que no podía hacerlo, pero sus amigos insistieron y él fue y cuando llegó allá encontró un plan que él podía, bueno, que sí él podía pagar y era también cerca de su trabajo. Y bueno, es también con alegría que puedo decir que él y su nueva volvieron con el noviazgo y hoy día son casados. Interesante también pensar que el gobernador de su estado supo lo que escuchó un poquito de él y lo invitó a trabajar en un departamento que mide la pobreza. En sus oraciones le vino que para superar la pobreza, uno debe comprender la riqueza y la abundancia que ofrece la vida creada por Dios, y reconociendo que la mente divina es la fuente de todas las ideas y que la creación divina ya está completa, por eso no puede pasar por escasez. Y ahora él tiene decenas de personas que se reportan a él en este departamento donde él trabaja. Y su equipo es coherente, armonioso y lo apoya en todo su enfoque a eso, para medir y superar la pobreza. Su vida profesional es más amplia hoy día. Él se volvió un empresario de café, un pequeño empresario de café. Sigue como profesor universitario, dando algunas clases ahí en la universidad. Sigue como consultor cuando tiene tiempo. Y es un funcionario del gobierno honesto. O sea, siempre podemos esperar que personas honestas, de buen carácter y que piensen en el bien de los demás, puedan llegar a nuestros gobiernos para bendecir a todos nuestros países o a todo el país donde vivimos. O sea, para mi amigo, la ciencia cristiana le ayudó y le sigue ayudando a poner Dios en primer lugar y a mantener todo lo que él hace bajo control, en perfecta armonía. Ahora él no trabaja por dinero, sino por amor, para compartir su conocimiento y enfocarse en encontrar soluciones, incluso para todo su país. Con un corazón lleno de gratitud y confianza en Dios, todas sus necesidades diarias son respondidas. Vamos a hablar un poquito más de eso, cómo eso es posible para ustedes y para mí y para todos. ¿Cómo conocer la naturaleza de Dios puede ayudarnos? Quizás ustedes se estén preguntando. ¿Cómo puede nuestra relación con Dios, que es la mente divina, ayudarnos a encontrar recursos para nuestras necesidades diarias, tal como ayudó a mi amigo? Bueno, la ciencia cristiana o la ciencia del cristianismo enseña que nuestra existencia es más de lo que vemos con nuestros ojos. La realidad de la existencia es espiritual. Quizás eso pueda sonar un poquito abstracto para ustedes que quizás estén oyendo esto por primera vez, pero el hecho de que la realidad es espiritual es la razón principal por la cual no oramos por cosas materiales, como ganar en la lotería. Podemos orar, sí, claro, y debemos orar, pero podemos orar para recibir orientación divina. ¿Cómo lo hacemos?
dirigiendo nuestros pensamientos hacia Dios como la fuente del bien y de la inteligencia. Abrir nuestro corazón y esperar escuchar a Dios es lo que va a hacer con que recibamos esta orientación divina. Tenemos que dejar de lado nuestras preocupaciones para ver más allá de una situación humana limitada de escasez. Cuando nosotros confiamos en la solución de Dios y en la bondad infinita de Dios, eso va más allá de cualquier concepto que hayamos tenido anteriormente. Nosotros podemos confiar en los caminos de Dios y que estos caminos de Dios son ilimitados y buenos. Dios nos guía hacia soluciones e incluso, bueno, nuevas puertas se pueden abrir, soluciones pueden llegar hasta nosotros cuando abrimos nuestro corazón. Dios no nos envía dinero ni cosas, pero sí, Dios nos envía ideas. Y las ideas, por su vez, nos llevan a acciones y a soluciones. Bueno, quizás ustedes hayan leído ya o estudiado en la Biblia un sermón muy importante que Jesús dio, un sermón que se llama Sermón del Monte. Este sermón se encuentra en los 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y ahí en este Sermón del Monte Jesús dijo que no tenemos que preocuparnos con lo que beber, comer o vestir. Cuando entendemos que Dios, nuestro Creador, nos está cuidando constantemente, sin interrupción, podemos experimentar esta verdad que dijo Jesús. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema, entender a Dios como el amor infinito, como lo explica también la Biblia, que la Biblia dice que en la primera de Juan que Dios es amor, eso nos guiará a una solución. Si tenemos una necesidad, hay siempre una solución, basada en el hecho de que Dios nos da ideas y nos guía a medida que abrimos nuestros corazones y nuestros pensamientos a la mente divina y a todos sus recursos infinitos. Además de presentar a Dios como mente y amor, la ciencia cristiana explica a Dios como alma, el alma, un término que nos ayuda a entender a Dios como el principio creativo, gobernante, infinito, o sea, fuera de una forma finita. Dios es el alma divina, es infinito y no puede ser confinado de manera limitada como el cuerpo físico. El alma es Dios, nuestro creador, la fuente espiritual de alegría, de bienestar, de salud, de inmunidad, de provisión y de justicia. Sí, de justicia social, porque Dios nos creó a todos iguales. Dios no ve color de la piel, color del pelo, color o si somos altos o bajos, rubios o morenos. Dios no ve nada de eso. En la Biblia, el profeta Malaquías hace una pregunta retórica que a mí me encanta. Él pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Claro que sí. Somos la creación de Dios y por eso somos la expresión del alma. Por eso somos espirituales. ¿Y por qué somos espirituales? Podemos experimentar la realidad espiritual de la bondad y de la provisión de Dios, aquí y ahora, independientemente de esta situación que enfrentamos hoy día de quizás una recesión o este problema del COVID-19 o este problema de quizás estar en la casa o de tanto desempleo. Nosotros podemos reconocer que tenemos un solo creador y eso
nos ayuda a demostrar más naturalmente la suficiencia de la creación de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Y cuando oramos de esta manera, podemos incluir no solamente a nosotros, sino que a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros países. O sea, yo digo nuestros países porque yo soy de dos países. Yo vivo acá en los Estados Unidos, pero soy brasileña, pero yo pienso en mí misma como también una ciudadana del mundo, entonces estoy constantemente orando para todo el mundo. Y cuando nosotros oramos para reconocer que todos tenemos un solo creador y que este creador nos da la suficiencia en su creación, esta oración puede ayudar a todo el mundo. El único creador, el alma, nos da ideas inteligentes, inspiradoras y sanadoras a todos. Imagínense ustedes cuántas personas hoy que son dueños de empresas o que están sin empleo o personas que están en el gobierno, cuántas personas necesitan de ideas inteligentes, cuántos científicos hoy necesitan de ideas inteligentes y sanadoras, cuántas personas que trabajan en la policía necesitan de ideas sanadoras e inteligentes para terminar con quizás con protestos violentos, porque protestar es bueno. Yo estoy en constante protesto contra el racismo, contra la injusticia, pero mi protesto es en mi corazón. Mi protesto es basado en la oración de que como todos somos iguales, todos podemos experimentar justicia, provisión, abundancia. Estas ideas nos hacen confiar en la realidad espiritual de la suficiencia, de la provisión, no de la falta o escasez. La seguridad de la bondad infinita de Dios elimina, ¿no? Cuando estamos seguros de que la bondad de Dios es infinita, eso elimina la ansiedad, elimina el miedo y nos muestra naturalmente cómo podemos encontrar recursos para nuestras necesidades diarias. El bien infinito, el bien divino es ilimitado, infinito, constante y permanente. O sea, no pasa solo en una época de nuestra vida o quizás en algunos años o en la juventud o en la vejez. No, el bien divino es ilimitado, constante, siempre. Pero cuando nosotros nos enfocamos en cosas como dinero o como situaciones, inconscientemente limitamos nuestra propia visión de las soluciones de Dios. Y es por eso que yo tengo tanta compasión y me acuerdo siempre de aquel señor que me pidió que yo orara para él, para que él ganara en la lotería. Imagínense ustedes cuántas y cuántas personas pierden su dinero con la esperanza de ganar en la lotería. Estos tipos de juegos nos someten a la idea de suerte y mala suerte. Y también a un concepto equivocado de la economía. Algunos de ustedes pueden haber estudiado economía y haber oído hablar de la ley de la demanda y la oferta en la economía. Pero nosotros no estamos aquí hoy para hablar de economía en este sentido. Pero me gustaría explorar cómo podemos entender la ley espiritual de la demanda y la oferta, en la que podemos estar seguros de que nuestras necesidades serán respondidas por las cualidades divinas que nosotros ya tenemos. Cualidades como la felicidad, la perseverancia, la resiliencia, incluso la gratitud. Y yo digo, me acordé ahora que hace muchos años yo buscando en el diccionario sobre economía, encontré que la definición de economía es nuestra capacidad de administrar el bien. Entonces, imagínense ustedes, el bien divino es infinito, pero nosotros tenemos esta capacidad de administrar este bien en nuestra propia vida. Y Mary Baker Eddy, que es la descubridora de la ciencia cristiana, la fundadora de la ciencia cristiana, la autora de este libro, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras,
ella habla algo de la gratitud, porque yo les dije que la gratitud es importante y es uno de nuestros recursos espirituales. Y ella dice acá, está en la página 3 de su libro, ella hace la pregunta, ¿estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? Entonces, aprovecharemos las bendiciones que tenemos y así estaremos capacitados para recibir más. ¿Ustedes quieren recibir más? Claro que sí, yo también. Entonces, vamos a empezar con nuestra gratitud. Y la gratitud, la resiliencia, la felicidad son nuestros recursos naturales, innatos. Ya lo tenemos porque nuestro Creador, Dios, el alma divina, nos da esos recursos. Nuestro Creador nos nutre, nos alimenta espiritualmente, nos mantiene seguros y nos guía para demostrar lo que necesitamos en cualquier momento. Esto es natural, o sea, experimentar el bien, la seguridad, la suficiencia, ¿no? Tener paciencia también, tener compasión, tener amor, tener resiliencia. Todo eso es parte de la realidad espiritual. Experimentar este bien, vivirlo, sentirlo, es parte de la realidad espiritual y por eso decimos que eso es una ley divina, una ley de Dios, una ley espiritual que nadie humanamente puede cambiar porque viene de Dios. Vamos a ampliar un poquito más esta idea de ley divina, porque estos términos, ley divina, o sea, ley de Dios o ley espiritual, pueden parecer abstractos, pero estas leyes son reales y tangibles en nuestro pensamiento y en nuestra existencia. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes han escuchado ya el término leyes de la física. Y para aquellos que no, puede parecer también un poquito abstracto, pero estas leyes de la física hacen parte de nuestra vida diaria, como por ejemplo las tres leyes de movimiento del físico Newton, o sea, la ley de inercia, fuerza, acción y reacción. Entonces, mediante observación, comprensión y demostración, Newton, el físico Newton, descubrió que estas leyes explican cómo ocurren la inercia y el movimiento. Estas leyes ya existían cuando Newton las descubrió. Y bueno, las leyes espirituales ya existían también cuando Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, estudió la Biblia con énfasis en la curación. Y aquí en la Biblia ella descubrió estas leyes divinas o leyes espirituales que nos llevan a la curación, a la sanación, a resolución de problemas, que nos llevan a los recursos espirituales. Mary Baker Eddy entendió cómo estas leyes nos traen la curación y ella fue guiada e inspirada solamente por la ley, por la mente divina. Ella aplicó estas leyes en su propia experiencia y en la experiencia de otras personas, observando el proceso y los resultados. Al igual que Newton, ella no inventó estas leyes, pero su observación, su comprensión y su demostración la ayudaron a explicar las leyes espirituales en su obra principal, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Y Mary Baker Eddy habla aquí en este libro sobre la ley de la vida, la ley de la justicia, la ley moral, entre otras leyes. Cuando nosotros estudiamos, entendemos y ponemos en práctica estas leyes espirituales de la existencia que la ciencia cristiana explica aquí en este libro Ciencia y Salud, nosotros obtenemos un sentido de satisfacción. O sea, nosotros encontramos soluciones para nuestras necesidades, así como la curación física, la curación mental y emocional. Así como también podemos encontrar en este momento inmunidad, protección
Y podemos encontrar también soluciones para vencer el racismo, el perjuicio, vencer quizás pensamientos diferentes que tengamos para con otras personas. Porque ¿cuál es el origen del racismo? Es creer que una persona es diferente o creer que uno puede ser mejor que el otro. Pero para Dios, todos somos iguales. La Biblia habla una cosa tan linda que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no elige a nadie. Dios ama a todos de una manera igual. Y comenzando desde este punto de vista de que Dios, el alma, es la fuente de toda provisión, de todo conocimiento, esta fuente solo puede ser espiritual. Dios es espíritu, también como dice la Biblia. Si Dios es espíritu, su creación, bueno, ustedes y yo, su creación, las leyes, su creación solo puede ser espiritual. Por eso, la creación de Dios y las ideas de provisión que vienen directamente de Dios solo pueden ser espirituales también. Lo que realmente necesitamos no es una cosa, no es un empleo, no es dinero, no. Lo que necesitamos son ideas. Necesitamos la comprensión espiritual de cómo estas leyes espirituales operan y nos traen armonía y nos mantienen en armonía. Vamos a ver cómo la Biblia explica eso. Bueno, ustedes quizás se acuerdan o quizás conozcan que los discípulos de Jesús una vez fueron a pescar. Entonces ellos fueron a pescar y fueron ahí y pescaron y no encontraron nada. Y Jesús apareció en la orilla. O sea, su tercera aparición a sus discípulos después de su resurrección. Y ustedes pueden leer eso en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Y bueno, Jesús empezó a hablar ahí con sus discípulos y ellos le dijeron que no tenían nada que comer, no tenían nada para comer. Y habían intentado pescar, pero no habían encontrado ningún pez. Y Jesús entonces les dijo a ellos que tiraran la red al lado derecho del barco o del bote. Y ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Bueno, la Biblia nos dice que ellos casi no podían sacar la red de tantos peces que tenían ahí en la red, ¿no? Casi no podían sacar la red del agua porque tenían tantos peces. ¿Qué fue eso? ¿Fue eso mágica? Claro que no, Jesús no era un mago. Jesús les pidió, es así que yo pienso, ¿ok? Que Jesús les pidió a sus discípulos que ellos se alejaran de una visión limitada de la oferta, en este caso, los peces ahí en el agua o en el mar, o el pescado, su comida, para que se volvieran a la fuente infinita o que se volvieran a infinitas posibilidades, a estos recursos infinitos del alma. Jesús los hizo en verdad alejarse de un sentido de falta, de escasez, a la certeza de que el alma divina, nuestro Creador, Dios, es la fuente de la provisión. La fuente de provisión para ustedes, para mí, para todos. Esto es lo que podemos hacer ahora mismo. Dios es la fuente de provisión, la fuente de justicia, la fuente de salud, la fuente de protección. Bueno, si yo digo que Dios es la fuente de la provisión, ¿qué es esta provisión entonces? Bueno, esta provisión es la certeza del bien, es tener esperanza, es saber que la salud es espiritual, es tener confianza, es saber que nuestra provisión incluye inmunidad, incluye una vida sin contagios de pensamientos. No importa lo que los demás estén pensando, si están temerosos
o si están enfermos. Nosotros podemos orar para ellos, manteniendo nuestra inmunidad, manteniendo nuestro estado mental y físico sin contagiarnos de eso. Y por eso ustedes quizás te preguntan también, ok, Leire, ¿crees tú de verdad que las enseñanzas de Jesús pueden responder a nuestras necesidades diarias hoy y la necesidad o las necesidades de todos estos países que están enfrentando problemas con COVID-19 o entonces con injusticias sociales? O con lo que digo yo a veces, con lo que llamamos de esclavitud moderna, que muchas personas no hablan de eso. Claro que sí, yo no tengo duda que sí. La instrucción de Jesús, aquí en esta historia que yo les dije, es cambiar nuestro pensamiento. Siempre que nos defrontemos o que encontremos escasez. Y no solo escasez, pero también tenemos que cambiar nuestro pensamiento cuando encontramos tristeza, enfermedad, duda, ansiedad. En lugar de mirar una situación material limitada, debemos entender que el alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad, como dice Mary Baker Eddy aquí en su libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Nosotros experimentamos los recursos infinitos del alma al comprender las leyes espirituales que Jesús y otros en la Biblia han demostrado. Cuando nosotros enfrentamos problemas que parecen imposibles de resolver, el alma puede sí inspirarnos a dar pasos que traen la provisión. Lo que necesitamos entonces es un cambio de perspectiva. No se trata de usar a Dios o la oración para obtener lo que queremos o lo que necesitamos. Se trata, pero, de ceder a lo que es verdad, ceder a la verdadera creación de Dios, ver más allá y sentir la bondad y la provisión de Dios. Y saber que esta bondad y provisión de Dios es buena y es para todos, no es solo para un grupito de personas. La bondad de Dios es para todos. Como nosotros hemos visto anteriormente, como yo he hablado hace unos minutos, podemos sí experimentar la realidad espiritual de la suficiencia, de la provisión, ahora mismo, aquí y ahora. A medida que cedemos ante el hecho, o sea, a medida que cedemos a la ley espiritual de que la creación de Dios es buena y sabemos y reconocemos y creemos que la bondad de Dios es suficiente para todos, nosotros podemos demostrar los recursos para nuestras necesidades diarias. Nuestra experiencia es una manifestación de nuestro pensamiento y de nuestro enfoque de la vida, o sea, cómo vemos la vida y qué es lo que esperamos para nosotros mismos. Aunque la gente piensa que Dios a veces envía o permite el mal y el sufrimiento, eso es contrario a la naturaleza de Dios. Dios no envía enfermedad. Dios no envía injusticia. Sí, Dios nos creó diferentes. Nosotros podemos ser de un mismo país, pero tener rasgos diferentes, o sea, apariencia diferente. Sí, quien me ve nunca puede pensar que mi bisabuela vino de África, que era negra, que vino a Brasil para trabajar como esclava, y que mi abuelita, que yo conocí tanto, era negra. Las personas cuando me ven no piensan eso, pero sí, yo nunca he tenido vergüenza o discriminación de mi abuelito, o de mis primos, o mis familiares, o mis tíos que son negros. O sea, la creación de Dios es maravillosa, es muy diferente y es hermoso ver eso. La Biblia nos enseña que
de una fuente. No puede echar de una misma fuente, por ejemplo, dice la Biblia. No se puede echar agua dulce y amarga de la misma apertura. Y aunque nosotros seamos diferentes, todos podemos sentir amor unos a los otros. Dios es el alma y Dios no nos envía falta, desigualdad, injusticia, desempleo, virus, muertes, problemas, protestos violentos, nada de eso. Dios nos envía paz. Y como he dicho, podemos todos tener un corazón en protesto contra la injusticia. Y podemos ayudar de esta manera, orar para saber que Dios creó todo el mundo justo. Dios ama a todos de manera igual. Dios no ve diferencia. Y Dios da a todos nosotros la provisión que necesitamos, porque Dios es vida. Y Dios no puede enviar muerte, destrucción, desigualdad, perjuicio, nada de eso. Nosotros podemos recurrir a Dios, escuchar la mente divina y hacer el bien constantemente. Y eso, hacer el bien constantemente, es una oración que abre nuestros corazones para sentir la presencia y la actividad de Dios. Y esta presencia y actividad de Dios es lo que la ciencia cristiana llama y explica como el Cristo, y como está también muy bien definido aquí en el libro Ciencia y Salud. El Cristo es la manifestación de Dios que viene a nuestra conciencia y eleva a la humanidad a un nivel más alto de existencia. Esta actividad del Cristo en nuestra conciencia transforma nuestra experiencia para mejor. Mary Baker dijo que aquí en su libro que la divinidad del Cristo fue manifestada en la humanidad de Jesús. Y Jesús fue quien mejor expresó al Cristo, la manifestación de Dios. Y cómo esta humanidad, esta bondad, esta compasión que Jesús sintió es una manifestación del Cristo, ¿no? Porque es la manifestación de Dios. Podemos esperar eso de todas las personas. Desde nuestros familiares, como amigos, como las personas en el gobierno, como en la policía, como en todas partes. Mary Baker explica cómo nosotros podemos entender el alma, la fuente, como la fuente de toda provisión. Ella misma fue capaz de superar la pobreza durante el siglo XIX, que era dominado por hombres. Allá las mujeres no tenían el derecho incluso de tener sus propias ropas. Todo pertenecía a los hombres. La vida de Mary Baker Eddy estuvo, a pesar de todo eso, repleta de ejemplos de cómo confiar en los recursos y en el cuidado de Dios nos puede traer nuevas ideas, y estas ideas nos llevan a la provisión. La Biblia mostró a Mary Baker Eddy cómo ayudar y sanar a los otros o a otras personas a través de una nueva comprensión de Dios. Y esta nueva comprensión de Dios la llevó a escribir el libro Ciencia y Salud y a enseñar a los otros o a otras personas cómo sanar espiritualmente. A la edad de los 45 años, en el año de 1866, Mary Baker Eddy elevó su perspectiva de la verdad de la existencia y de la presencia de Dios, y con eso ella fue sanada de lesiones internas. Y esa curación la llevó a estudiar la Biblia para comprender mejor las leyes espirituales que habían estado por detrás de esta experiencia sanadora que ella tuvo. Y cuanto más ella entendía la Biblia, más sentía la presencia del Cristo sanador, la manifestación de Dios, que le permitía poner en práctica lo que ella estaba aprendiendo, y ella pudo entonces seguir el ejemplo de Jesús y seguir el ejemplo de los primeros seguidores de Jesús. Sentir y expresar el Cristo, la verdad, la manifestación de Dios, le permitió a Mary Baker Eddy ayudar y sanar a otras personas.
Ella no tenía ingresos fijos, ni pensión o trabajo regular cuando fundó la ciencia cristiana. Y al principio ella tuvo varios problemas financieros. Durante un periodo de 10 años, ella tuvo que mudarse 40 veces. ¿Pueden imaginar ustedes? Pero las leyes espirituales que ella estaba descubriendo en la Biblia le dieron fuerza y el deseo de compartir esas leyes espirituales que nos llevan a curaciones y a soluciones. Entonces, fue por eso que en el año 1875 ella publicó el libro Ciencia y Salud, después de que ella había comenzado a enseñar a sus estudiantes que querían aprender a sanar espiritualmente. Ciencia y Salud explica la ciencia cristiana y explica que la ciencia cristiana tiene un fundamento bíblico, que la curación espiritual solo puede de verdad ocurrir con base en las enseñanzas bíblicas. Dios la guió a Mary Baker Eddy para que ella pudiera tener acceso a los recursos infinitos del alma. Aunque sus circunstancias financieras y de vida a menudo eran difíciles durante estos años o durante muchos años, cuando ella se quedó viuda, después cuando empezó a descubrir la ciencia cristiana y todo eso, ella siempre pudo demostrar lo que necesitaba. Su ministerio de curación, su enseñanza y la venta de sus libros hicieron con que su situación financiera se estabilizara y ella no tuvo más que preocuparse con dinero. El movimiento de la ciencia cristiana comenzó a crecer rápidamente como consecuencia de la venta de sus escritos y de las curaciones que la gente estaba experimentando con sus enseñanzas. Y por eso ella pasó de no tener un lugar para vivir a ser dueña de su propia casa. Algo muy difícil en el siglo XIX. Bueno, desde niña Mary Baker Eddy tuvo un corazón muy bueno y ella donaba sus cosas a niños que no tenían cosas. Y cuando ella, después de adulta, ella tenía una vida mejor, ella desarrolló también su deseo filantrópico, digamos así. Y cuando ella vivía en Lynn, una ciudad aquí cerca del estado de Massachusetts, aquí mismo en el estado de Massachusetts, ella donó zapatos a niños que los necesitaban, cuyos padres, por ejemplo, de estos niños no podían comprar. Pero para mí, la mayor contribución que Mary Baker Eddy pudo dar a la humanidad fue fundar la ciencia cristiana, que muestra cómo nosotros podemos encontrar soluciones a través de la oración. Eddy encontró y demostró humildad, o sea, ella, digamos así, desarrolló y demostró humildad, resiliencia, valor. Y ella se vio a sí misma como una expresión espiritual del alma, con un llamado divino. Y ella también amaba a los demás desinteresadamente. Y para mí eso es tan bueno. Y claro, Jesús es el ejemplo de todos nosotros. Pero Mary Baker Eddy, como vivió más cerca, para mí es un gran ejemplo de cómo yo puedo vivir mi vida diaria y también buscar ayudar a las personas y buscar amar desinteresadamente, sin juzgar y sin condenar, solo amar. Si a veces yo tengo la tentación de juzgar y yo me doy cuenta, yo veo y que solo necesito amar y amar más. El objetivo de Mary Baker Eddy era eliminar el sufrimiento de la humanidad y glorificar a Dios. Y qué lindo para mí es este objetivo. Y hoy día yo también hago lo que puedo para eliminar el sufrimiento de las personas que me buscan y piden ayuda. Mary Baker Eddy quiso glorificar a Dios en todas las cosas que ella hizo. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en glorificar a Dios con nuestro trabajo y con las cosas que hacemos, podemos sí ver cómo estos recursos son espirituales, como los recursos que necesitamos son de verdad espirituales. La ciencia cristiana enseña que Dios, el alma, tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad.
como ella lo escribió en Ciencia y Salud. Y ahora vamos a explorar un poquito más de estos recursos del alma que incluyen la salud y la provisión. Bueno, en los 4 evangelios aquí en la Biblia, vemos ejemplos de cómo Jesús demostró que la vida es mucho más que un cuerpo. En otras palabras, que la vida es espiritual. Pero, ¿cómo puedo yo decir eso? Quizás ustedes se están preguntando. La comprensión que Jesús tuvo del Cristo, y el Cristo es la presencia sanadora de Dios, la manifestación de Dios, que habla constantemente a nuestra conciencia. Esta comprensión que Jesús tuvo le permitió a él sanar a otras personas y demostrar su propia resurrección y su ascensión. Eso también nos muestra que nuestra conexión con Dios jamás puede ser interrumpida. Bueno, nuestra salud es espiritual porque el alma divina es la fuente de nuestra salud. A mí me encanta pensar lo que dice Mary Baker Eddy aquí en la página 120, porque ella dice que la salud es la condición, es una condición de la mente divina. La Biblia nos dice que Dios, el alma, es omnipotente. La Biblia también dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo el Señor nos da entendimiento y prudencia. Y Eddy escribe en sus escritos, o ella describe en todos sus escritos, que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, tiene todo el poder, está siempre presente y sabe de todas las cosas. Cuando entendemos que Dios es todo eso y que Dios es todo, vemos la nulidad de la materia, de la enfermedad, del dolor, de la injusticia, de la escasez. Y desde este punto de vista, nosotros no nos sentimos sujetos al sufrimiento, a la injusticia o al perjuicio. Yo misma vivo aquí en los Estados Unidos hace mucho tiempo y varias veces he sufrido también de racismo, de perjuicio. Pero lo que me ayudó a vencer estos sentimientos quizás de tristeza fue reconocer que Dios nos ama a todos igualmente y que las personas que tienen perjuicio, lo que ellas más necesitan es amor. Pero nosotros aquí, claro, en la ciencia cristiana no ignoramos problemas, no ignoramos las enfermedades, no ignoramos el dolor. O incluso no ignoramos el gobierno. El gobierno está pidiendo a todos nosotros que respetemos, que quizás utilicemos máscaras, que trabajemos desde la casa, que no salgamos tanto. Muchas personas están enfrentando quizás una cierta ansiedad de estar en cuarentena por tanto tiempo. Y nosotros no ignoramos estas cosas, no ignoramos este sentimiento quizás de ansiedad y tampoco ignoramos que tenemos que obedecer a las leyes. En oración, mientras alcanzamos una comprensión más profunda de las leyes espirituales de armonía, es natural experimentar armonía en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo. Es natural sentir paz interior, es natural sentir tranquilidad. Y todo eso significa salud, salud mental, emocional y física. Cuando nuestro punto de vista sobre la vida se cambia como resultado de la oración, de algo quizás finito, material, para lo infinito y lo espiritual, se produce un ajuste en el cuerpo y experimentamos la curación. En la totalidad de Dios, la salud es la realidad. Así es como ocurre la curación espiritual. La comprensión de la realidad espiritual conduce a la curación. O sea, un problema físico se sana, no hay más la evidencia de la enfermedad y uno se siente curado. O sea, uno se siente completo,
como Dios lo ve. La realidad espiritual llena todo el espacio, lo que significa que no hay lugar para enfermedad, solo para salud. No hay lugar para ansiedad, solo para paz. No hay lugar para injusticia o perjuicio, solo para igualdad, para amor, para altruismo. Estas leyes espirituales siempre estuvieron disponibles. Tomemos otro ejemplo bíblico, ¿ok? Quizás ustedes ya han escuchado también de la Biblia, aquí la historia de Jairo, que era jefe de la sinagoga. Jairo fue a hablar con Jesús y le pidió a él que sanara a su hija. Pero mientras Jairo estaba ahí hablando con Jesús, vino por detrás un siervo, una persona, ¿no?, que trabajaba ahí con Jairo y le dijo: tu hija ya está muerta, no molestes más el maestro. Pero Jesús oyó a este siervo y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Bueno, Jesús podría haber dicho tantas otras cosas, ¿verdad? Jesús podría haber dicho: oh, lo siento mucho, pobre Jairo. Oh, pobre niña. Jairo, no te preocupes porque el tiempo curará tu dolor. Pero no, nada de eso. Jesús se lo dijo: no temas. ¿Por qué no temer? No tener miedo de qué? Tal vez no tener miedo de la muerte. Quizás no tener miedo de la apariencia de que la vida sea limitada e injusta. Quizás no aceptar que la vida esté en el cuerpo. Bueno, tener acceso a recursos espirituales ilimitados nos hace no tener miedo de carecer de algo, incluso de la vida. Como Dios es vida y Dios es vida eterna, la vida solo puede ser eterna. Y eso nos hace no tener miedo de la muerte. Cuando sabemos que el amor divino es infinito y ama a todos incondicionalmente, sentimos que el amor expulsa el miedo. A mí me gusta tanto lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando estamos conscientes del amor de Dios, solo hay lugar para lo bueno en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Cuando abrimos nuestros corazones a Dios, el amor de Dios elimina naturalmente cualquier sensación de duda, de miedo, de ansiedad. El miedo conduce a una visión limitada y mortal de la vida. Por eso Jesús dijo a Jairo, así lo pienso yo, ¿no? No temas, cree solamente y tu hija será salva. Bueno, Jesús fue a la casa de Jairo y Jesús vio a la gente llorando. Personas estaban tristes, todas ahí al lado de la habitación de la nena. Pero Jesús pidió a todos que salieran de la habitación y él se quedó solito en la habitación con la nena que estaba ahí muerta. Bueno, yo puedo imaginarme a Jesús con mucha paz interior, pero con confianza, diciendo: Talita, Kumi, lo que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Bueno, aunque Jesús revivió a la hija de Jairo, parece que lo que sucedió en la Biblia no sucede hoy día. Sin embargo, en el siglo XIX, Mary Baker descubrió la ciencia del alma al estudiar la Biblia y la explicó aquí en Ciencia y Salud para que nosotros podamos entenderla y practicarla hoy. ¿Cuántas personas quizás ustedes conocen? ¿Cuántas personas ahí viven sin vida?
es decir, con un profundo desánimo, con tristeza, o entonces quizás con un enfoque muy negativo de la vida. Salir de este estado mental, de este enfoque limitado de la vida, es como una resurrección. Es un despertar a los recursos espirituales de la vida, como Jesús demostró que es posible. Recursos que son espirituales e infinitos. Mary Baker Eddy dijo que Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, nuestro Salvador, fue el hombre más científico que jamás pisó en la tierra. Eso lo dice aquí en el libro Ciencia y Salud. Bueno, por supuesto, Eddy no estaba ahí comparando a Jesús con alguien que tiene un doctorado en física, cuando dijo que Jesús era el hombre más científico. Ella usa la palabra científico para indicar que Jesús conocía las leyes espirituales de la ciencia del alma que sostienen el universo y la existencia de forma armoniosa. Jesús conocía su conexión con Dios, la mente divina. Jesús sabía y sentía que Él era el Hijo de Dios y por lo tanto nunca podría separarse de Dios. Jesús incluso dijo, yo y el Padre uno somos. Lo mismo podemos decir nosotros. Me imagino cómo se sintió Jairo cuando Jesús sanó a su hija por la siguiente experiencia. Hace unos años yo estaba en la casa de campo de mi hermano mayor y era el último día de un largo feriado de carnaval cuando mi hermano menor vino con su familia, su esposa de aquella época que estaba embarazada y sus 2 hijos. Así mis 4 sobrinas y mi sobrino, que todavía eran todos pequeños, podrían entonces pasar el día juntos y jugar, etc. Bueno, nosotros almorzamos y después del almuerzo, un poquito más tarde, yo llevé a mi sobrinita, que tenía solo 21 meses, a la habitación para su siesta. Unos minutos después que yo estaba ahí en la habitación, mi otra sobrina pequeña, que tenía poco más de 3 años, golpeó la puerta y dijo, tía, vamos a jugar. Y bueno, yo le dije, me voy enseguida, tú puedes empezar a jugar un poquito y enseguida me voy. Yo tengo que hacer a Gabriela dormir. Y bueno, entonces con eso Talita se fue, o sea, la puerta estaba cerrada y yo me quedé ahí en el cuarto junto con mi sobrinita de 21 meses. Un tiempo después, una de mis sobrinas más grandes empezó a decir, ¿dónde está Talita? ¿Dónde está Talita? Bueno, con eso todos empezaron a buscar y mi hermano, el padre, fue rápidamente a la piscina. Y cuando llegó a la piscina, él vio la nena que estaba flotando con su cabecita para el agua. Y él, bueno, la quitó rápidamente de la piscina. Intentó hacer para ver si ella se recuperaba, volvía, pero ella estaba totalmente inconsciente. Y él vino desesperado hasta donde estábamos todos ahí en la sala. Y entonces mi hermano mayor dijo, vamos al hospital. Y nosotros nos fuimos, entramos, mi hermano mayor, mi hermano menor con la niña en sus brazos y yo, y entramos en el coche de mi hermano mayor y nos fuimos al hospital. Bueno, era una casa del campo, entonces estábamos más o menos, qué sé yo, unos 15, 20 minutos de la clínica más cerca. Y yo fui orando, ¿no? Todo este tiempo. Pero ustedes pueden imaginarse el desespero de un papá con su hija inconsciente en sus brazos. Y en un momento yo hablé muy fuerte a mi hermano y me dijo, ¿tú quieres que ella viva y viva bien? Y él dijo, claro que sí. Entonces yo he dicho a él, para de llorar, dámela y ora. Entonces, con ella en mis brazos, todavía, claro, inconsciente, pero yo la miré con tanto amor, una hija tan linda, una nenita tan linda, y yo solo pude sentir mucho amor hacia ella. Y yo me quedé orando, y en mi oración, o sea, yo había escuchado que cuando algunas personas se quedan
un tiempo sin respirar, esto puede ser un problema para el cerebro que puede afectar el habla o el pensar y todo eso. Y en mis oraciones yo estaba solamente pensando que Dios nos creó a todos espirituales y que nada podría afectar las condiciones de mi sobrina de hablar, de pensar, de disfrutar de la vida como Dios la creó. Y bueno, yo seguía así orando, en silencio, claro, ¿no? Y de pronto ella abrió sus ojos. Y cuando ella abrió sus ojos, yo le di un besito y yo he dicho, está todo bien. Enseguida llegamos ahí al hospital y mis hermanos bajaron rápidamente y yo tomé mi tiempo. Y cuando yo llegué, bueno, era feriado, ¿no? De carnaval, entonces estaba todo vacío y yo pude ir directamente al médico y él pidió que yo pusiera la niña en la cama. Entonces yo la puse y él apretó así su pecho y salió un poquito de agua. Y entonces él pidió que ella se sentara y ella se sentó. Y él buscó un martillo chiquito así y golpeó en su rodilla y la rodilla y su piernita se movió. Y él le dijo, mira, ¿puedes tú seguir mi dedo? Y hizo así, y sí, ella pudo seguir su dedo. Entonces el médico dijo, yo creo que ella está solo con miedo, ella está bien, pero si ustedes quieren, ustedes pueden estar ahí un poquito afuera y vuelven enseguida y yo la miro nuevamente. Y bueno, con eso yo la tomé en mis brazos y nosotros nos fuimos por detrás de esta clínica y allá había un jardín muy lindo. Y yo me acuerdo tan bien, bueno, era febrero, ¿no? Entonces, un día así con verano en Brasil, ¿no? Entonces estaba todo lindo y había muchas flores ahí. Y yo le enseñé a ella las flores. Ella estaba muy calladita. Y yo dije, mira, mira, mira estas flores. Ah, todas estas flores son creación de Dios. Tú eres también la creación de Dios. Y tú eres una flor en el jardín de Dios, siempre hermosa, siempre brillante, siempre con vida, siempre feliz. Pero en mi pensamiento yo también oré, una flor que jamás se marchita, que se riega constantemente con el agua viva, también como dice la Biblia. Esta agua viva viene directamente de la fuente de la vida eterna. Bueno, con eso entonces volvimos, después yo volví, el médico la examinó nuevamente y ella estaba todo muy bien. Mi hermano un poquito después me preguntó, ¿no? Y mi hermano, el padre de la niña, me preguntó, Leire, ¿cómo tú no te desesperaste? Y luego yo le conté la historia de Lázaro, que era un amigo muy querido de Jesús, como nos dice la Biblia. Cuando Jesús escuchó que Lázaro había muerto, no se desesperó, pero sintió la necesidad de ir hasta allí donde estaba Lázaro. Cuando él llegó 4 días después de la muerte de su querido amigo, la hermana de Lázaro, María, le dijo llorando, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y yo leyendo toda la historia, yo pensé, yo siento que Jesús también tuvo mucha compasión. Y yo creo que este es el único momento en la Biblia que dice que Jesús lloró. Pero yo lo siento que Jesús se quedó tranquilo, calmado, porque Jesús solo podía estar muy seguro de la vida eterna de Lázaro. Y él quiso irse hasta el sepulcro. Y allá cuando llegaron al sepulcro, dijo, quitad la piedra. Algunos dijeron, oh no, Jesús, ya huele mal, hace 4 días. Pero claro, Jesús dijo, ellos obedecieron. Pero orando a Dios, Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y con eso, Jesús clamó en alta voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro vino, con el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir.
Bueno, eso para mí es lo que el Cristo, la manifestación de Dios, puede hacer hoy para nosotros mismos. Quitarnos este sudario de miedo, quitarnos la inseguridad, porque el miedo y la inseguridad nos impiden de vivir saludablemente, nos impiden de vivir bien. Esta historia de Lázaro nos enseña la sabiduría de no caer en la desesperación, de no dudar del poder sanador de Dios. Nos enseña a no aceptar que la vida está confinada en un cuerpo o que depende de él. Nuestra vida es espiritual. Eso es lo que Jesús demostró con la resurrección de Lázaro, con su propia resurrección y la resurrección de la hija de Jairo. Todos podemos probar eso o comprobar y experimentar este tipo de resurrección gradualmente, paso a paso, cada día con respecto a nuestra salud u otros aspectos de nuestras necesidades diarias. Y aún más ahora que todos tenemos que repensar nuestras vidas. Nosotros no sabemos cómo va a ser la próxima semana, el próximo mes, los próximos 6 meses. No humanamente, pero espiritualmente sí podemos saber que nuestra vida va a ser armoniosa y vamos a tener los recursos que necesitamos, porque los recursos nuestros son espirituales y responden a nuestras necesidades diarias. Es posible que nosotros no veamos toda la vida eterna en este momento, pero cada vez que experimentamos una curación espiritual genuina en algún nivel, estamos demostrando que la vida es eterna. Y vemos que lo que Jesús nos mostró es verdadero y aplicable hoy mismo. Entonces, tenemos que pensar en las palabras poderosas de Jesús. Jesús dijo, no temas. Si crees, verás la gloria de Dios. Padre, gracias te doy por haberme oído. Estas palabras fueron la base de la demostración de Jesús de que Dios, el alma eterna, tiene recursos infinitos para todos los aspectos de nuestra vida. Las ideas que conducen a soluciones, las ideas que conducen a provisión, a justicia social, a vencer sentimientos de desesperación, de ansiedad o incluso sentimientos que nos hacen sentir como víctimas a veces. Y ideas que nos conducen a la curación mental, emocional y física. Todas estas ideas están constantemente disponibles para todos nosotros. Esto es exactamente lo que mi familia sintió aquella tarde, porque cuando nosotros regresamos a la casa de campo de mi hermano mayor, los 4 niños estaban ahí jugando en la sala de estar y mi sobrina se unió a ellos. Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Bueno, eso sucedió hace más de 25 años. Y hoy día mi sobrina es una persona muy dulce, muy saludable, muy hermosa. Cuando yo pedí a mi hermano el permiso para contarles a ustedes esta historia, mi hermano me dijo que estaba listo para compartir esta experiencia con otros y darle la gloria a Dios, porque esta experiencia lo había transformado a él y también transformado su enfoque de la vida. Mi hermano aprendió a no pedirle nada más a Dios, porque Dios ya le había dado este gran regalo. Sus oraciones de hoy son de reconocimiento por el cuidado y el amor que Dios tiene por él y por su familia. Él siente la presencia de Dios, incluso en los pequeños detalles de su vida. Bueno, yo les puedo decir que mientras nosotros todos oramos cuando tenemos algún problema, podemos razonar y podemos sí entender la ciencia del cristianismo que Mary Baker Eddy explica aquí en Ciencia y Salud. Y podemos ver cuán poderosa
es esta ciencia del cristianismo. La ciencia por detrás de las enseñanzas de Jesús muestra que la salud y los recursos infinitos del alma son naturales y ya están disponibles para todos nosotros. Esta ciencia también muestra cómo enfrentar y superar cualquier situación para la cual parezca que no tengamos recursos. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir la humanidad. Y es por eso que mi amigo pudo encontrar soluciones para sus necesidades financieras. Es por eso que Jesús les pidió a sus discípulos que volvieran al otro lado del barco para buscar los peces. Es por eso que mi sobrina se curó por completo. Y yo he experimentado los recursos infinitos del alma para sostenerme financieramente desde mis 21 años. Desde que yo conozco la ciencia cristiana, desde mis 12 años, siempre he cuidado de mi salud por los recursos espirituales, reconociendo que la salud es natural y es espiritual, que la salud es una condición de la mente divina. Y estos recursos espirituales me mantienen ahora también en paz durante la cuarentena y durante este aislamiento, reconociendo que yo soy bien cuidada por Dios y que yo puedo experimentar mucho amor, mucha paz y mucha tranquilidad aquí mismo en mi casa. Y ustedes también en sus casas. No necesitamos salir para experimentar amor y libertad. Somos libres donde quiera que estemos, porque nuestra libertad es espiritual. Los recursos espirituales de Dios también me ayudan hoy y me posibilitan hoy a ayudar a otras personas. O sea, los recursos del alma son las cualidades de Dios innatas a nuestro ser. Naturalmente, ustedes y yo podemos expresar estas cualidades. Ellas son atemporales, o sea, no están limitadas por el tiempo. Nosotros podemos confiar y recurrir al amor divino, al amor infinito, para obtener orientación, valor, paz interior, o como dice la Biblia, la paz del Cristo. Jesús dijo, mi paz os doy. Entonces nosotros podemos tener la paz del Cristo, de la manifestación de Dios. Y nosotros podemos sentir y podemos confiar en estos recursos infinitos siempre que nosotros necesitemos encontrar un trabajo, un hogar, comida, ropa, provisión para pagar nuestras cuentas o una manera de sentirnos saludables, o entonces para vencer una situación de prejuicio o una situación de cualquier problema financiero. Todos nosotros enfrentamos desafíos, pero nosotros estamos mejores equipados para superar estos desafíos cuando comprendemos que nuestros recursos son espirituales, eternos, ilimitados, lo que significa sin limitación de edad, de género, de país, sin limitación de empleo. Nosotros no dependemos de empleo para tener nuestros recursos, dependemos de Dios, del alma. No dependemos de gobiernos para estar felices, no dependemos de la economía nacional o internacional, porque son los recursos espirituales infinitos que nos traen la suficiencia, que nos ayudan a expresar lo que necesitamos a cada día. Siempre que yo pienso en los 40 millones de personas que viven en pobreza en los Estados Unidos o los billones de personas en el mundo que necesitan comprobar cosas a cada día, cuando estoy pensando en los más de 40 millones también de personas aquí en los Estados Unidos que perdieron su empleo recientemente, o cuando yo pienso en las personas en todo el mundo, bueno, en Italia, en España, en México, en Venezuela, en Colombia, en Perú, Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en muchos otros países. Yo solo puedo orar y solo puedo reconocer que los recursos infinitos del alma están ahí en todos estos países para que las personas puedan sentir las bendiciones de Dios. Las ideas creativas, las ideas que vienen de la mente divina, nos llevan a dar pasos correctos
y a encontrar la provisión. Bueno, a menudo cuando leemos noticias, miramos a la televisión o escuchamos a la radio, escuchamos más sobre la escasez que las soluciones para la escasez. Pero si nosotros prestamos atención a los buenos informes, veremos ejemplos de la levedura mental de la ciencia del alma, demostrando que las ideas conducen a soluciones que pueden beneficiar a muchos, a miles, a millones, a billones de personas en todo el mundo. Debido a que la mente divina nos da ideas que nunca se agotan, todos podemos ser guiados a demostrar la provisión que necesitamos. Lo que necesitamos no es dinero, sino ideas y estas ideas nos conectan con los recursos infinitos y espirituales. Probablemente, si ustedes piensan un poco, podrán contarme una historia de algo que sucedió en su vida o en la vida de alguien que conocen que parece inexplicable. Y es justo esa historia que muestra cómo los recursos son verdaderamente espirituales. Muchas personas en todo el mundo pueden sentir o pueden pensar que necesitamos de dinero, de comida, de trabajo, en otras palabras, de cosas. Pero mi verdadera esperanza, después de esta nuestra conversación, es que todos estemos de acuerdo por lo menos con una cosita, que la mejor manera de encontrar curación y soluciones es comenzar a encontrar más inspiración, más confianza y comprensión de que los recursos infinitos del alma están disponibles para todos, en todo el mundo, en este exacto momento, como fueron y como estuvieron disponibles para Jesús, para Jairo, para mi amigo, para mi sobrina y también para Mary Big Reddy. Estos ejemplos nos muestran confianza, valor, fortaleza espiritual y un nuevo sentido de la Biblia. O sea, un nuevo sentido de la vida, perdón. Como yo he dicho antes, todos nosotros no sabemos qué va a pasar en un mes, en 3 meses, en 5 meses, pero sí podemos saber que podemos renovarnos a cada momento y que podemos experimentar un sentimiento de resurrección, o sea, de renovación, de mirar la vida con otro enfoque. Y yo espero que las ideas que hemos discutido hoy sean inspiradoras y útiles cuando ustedes tengan que resolver sus propios problemas o cuando ustedes oren por el resto de la humanidad, que necesita encontrar recursos para sus necesidades diarias. Nuestras oraciones, basadas en la comprensión de los recursos infinitos, pueden ayudar a los líderes mundiales, a los científicos, a los economistas y a personas como ustedes y yo a tener ideas que conduzcan a soluciones para personas en todo el mundo. Ideas que puedan, sí, bendecir a todos. Durante más de 140 años, Ciencia y Salud ha ayudado a hombres y mujeres a comprender las leyes espirituales ilustradas en la Biblia que responden a nuestras necesidades. Las últimas 100 páginas de Ciencia y Salud dan ejemplos de personas que fueron curadas solamente por leer este libro. Y las revistas de la ciencia cristiana han publicado decenas de miles de testimonios de curaciones y soluciones basadas en las enseñanzas de ciencia y salud. Los que están aquí hoy, que no conozcan quizás, la ciencia cristiana publica varias revistas. El Sentinel es una revista, y el Sentinel y el Journal son revistas en inglés. El Sentinel es semanal, el Journal es mensual. Y hay varias revistas en otros idiomas. El Heraldo es la revista en español. Y estas revistas publican semanalmente como el Sentinel o mensualmente como el Heraldo y el Journal curaciones de todos tipos de problemas. Sí, claro, financieros, pero también físicos. O sea, las soluciones espirituales están disponibles para todos nosotros, ahora y siempre.
donde estamos, donde quiera que estemos y en todas partes. Entonces, vamos a abrir nuestros corazones a los recursos infinitos del alma y esperemos nuevas ideas que nos lleven a la provisión, a la paz interior, la salud, y esta salud incluye seguramente inmunidad, incluye tranquilidad, salud mental, emocional y física, incluye justicia social, porque Dios nos ama a todos incondicional e igualmente. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí y gracias a la Iglesia de Salinas, California, que auspició esta conferencia.